Buen día tengan todos ustedes. Como habíamos quedado en la clase pasada, comenzamos a estudiar la estructura de la célula eucariota. Vimos varias estructuras, vamos a mencionar algunas para recordar. Teníamos el núcleo, por ejemplo, aquí vamos a señalar el núcleo, algunos organelos como los lisosomas. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, como parte también del retículo, las vacuolas, otros ribosomas que quedan libres aquí, ¿verdad? Y el complejo de Golgi, que lo podemos ver, a ver dónde está aquí el complejo de Golgi, no aparece en esta figura. Ah, perdón, aquí está, miren, ahí está el complejo de Golgi. Entonces, todas estas estructuras formaban parte de la gran complejidad de la célula eucariota. En esta clase vamos a ver dos organelos que son muy importantes, por eso los hemos dejado en otra clase para poder profundizar un poquito en estos organelos por el hecho de que son convertidores de energía y son muy importantes en el funcionamiento de la célula eucariota. Por ejemplo, las mitocondrias. La célula eucariota presenta mitocondrias. Observen acá, esta es la figura de una mitocondria, que es un organelo que está ahí en el citoplasma de la célula eucariota. Son organismos celulares convertidores de energía. Ese es su principal funcionamiento. Esta conversión tiene como producto el ATP. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos los ácidos nucleicos mencionamos el ATP? Adenosín trifosfato. Estas moléculas eran almacenadoras de energía por periodos pequeños, pero son estructuras, o sea, son compuestos importantes para poder continuar procesos fisiológicos bastante complejos. Su función principal es el metabolismo de la energía. Aportan indicios sobre la evolución de la célula eucariota. ¿Por qué decimos esto? Porque la célula procariota no tiene mitocondrias. Las mitocondrias empiezan a originarse a partir de las células eucariotas. Entonces es como decir un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo va a aumentar la complejidad de algunos organelos en estas células eucariotas que son mucho más grandes y más complejas que las procariotas. Vamos a ver un poco la estructura de las mitocondrias. Vamos a ver si logramos acá hacer un cuadrito para ir explicando aquí. Las mitocondrias están presentes en todas las células eucariotas. Son sitios de respiración aerobia. Cuando decimos aerobia nos estamos refiriendo al aire atmosférico porque tiene oxígeno. Convierten la energía química de ciertos alimentos en ATP con la utilización del oxígeno y la consiguiente liberación de dióxido de carbono, o sea, CO2, dióxido de carbono. Son más numerosas en las células activas, por lo tanto tienen altas necesidades de energía. Las células que son activas gastan más energía, entonces necesitan producir más energía y ahí la cantidad de mitocondrias que se va a generar. Y en las células hepáticas, recuerden ustedes que el hígado es un órgano que se encuentra en ciertos animales, pero es muy activo y entonces se ha contabilizado más de 1000 mitocondrias en
en este organelo. Estructura de la mitocondria. Vamos a continuar observando cómo es la mitocondria. Bueno, está limitada por una doble membrana que forma dos compartimentos, espacios intermembranosos entre dos membranas y la matriz. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 2, la membrana externa. ¿Ven? Es la que rodea toda la mitocondria. Y tenemos en el número 1 la membrana interna. Esta membrana interna no es igual que la externa. La externa es continua, sin embargo, la membrana interna, ven aquí, tiene muchos pliegues, tiene muchos plegamientos, ¿verdad? Estos plegamientos son muy importantes para el funcionamiento de la mitocondria, ya que aumentan la superficie en su área. Y en la parte interior, que es la parte central, tenemos un espacio que se llama matriz. La membrana externa es lisa y permite el paso de moléculas pequeñas. A través de esta membrana pueden atravesar moléculas pequeñas. La membrana interna es semipermeable, regula estrictamente los tipos de moléculas que pueden usarla. Vamos a hacer un cuadrito acá para poder ir señalando estos aspectos que son importantes. La membrana interna es semipermeable y regula estrictamente los tipos de moléculas que pueden entrar en ella. La membrana interna se pliega en proyecciones llamadas crestas y aumenta así la superficie, ¿verdad? Es lo que señalamos anteriormente. Y la matriz, que es la cavidad interna, contiene enzimas que se utilizan en la liberación de energía. Vamos a ver los cloroplastos. Los cloroplastos son otro tipo de organelos muy importantes también, que son convertidores de energía, pero los cloroplastos solo van a estar presentes en la célula vegetal, en las algas, porque realizan la fotosíntesis, y en algunos hongos. Ahí vamos a tener algunos cloroplastos. Estos son organelos celulares que convierten la energía luminosa, que es la energía del sol, en energía química mediante la fotosíntesis. La palabra fotosíntesis significa fotoluz, síntesis, formación de compuestos a partir de esta energía lumínica. Y está presente en las plantas y en las algas. Recuerden ustedes, perdón. Recuerden ustedes que las algas son fotosintéticas. Pero los cloroplastos tienen también dos membranas. Miren acá. La membrana externa y la membrana interna. Y tiene un espacio en la parte interior que se llama estroma. Y en el estroma se encuentran unas estructuras llamadas tilacoides, y el conjunto de estos tilacoides se llaman granas. Pues es aquí donde se encuentra un pigmento que se llama clorofila, que es muy importante para la síntesis de los carbohidratos. Aquí tenemos la célula vegetal. Y estos organelos grandes que se pueden observar acá, estos son los cloroplastos, ¿ven? Y aquí tenemos un cloroplasto bastante aumentado, por lo que son organelos que contienen pigmentos verdes, clorofila A y B, que capturan la energía luminosa. Además,
poseen otros pigmentos fotoabsorbentes llamados carotenoides, o sea que también absorben la luz. Por eso se llaman así, y estos otros pigmentos se llaman carotenoides. Los cloroplastos, las algas unicelulares, suelen tener un solo cloroplasto. No así las células de las hojas vegetal, que pueden tener de 20 a 100 cloroplastos. Son mayores que las mitocondrias. ¿Se acuerdan que cuando vimos las mitocondrias vimos que eran bastante complejas? Sin embargo, los cloroplastos tienen un tamaño mucho mayor. Son estructuras complejas limitadas por membranas internas y externas. Y los espacios internos se llama estroma y contiene enzimas que participan en la síntesis de carbohidrato a partir de CO2, dióxido de carbono, agua y energía luminosa. Por supuesto, para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis, ellas van a utilizar el dióxido de carbono, el agua y la energía luminosa. Los cloroplastos. Seguimos entonces con la estructura de los cloroplastos. En el estroma se encuentran unos sacos discoides aplanados llamados tilacoides, dispuestos en apilamientos llamados grana. En el interior de los tilacoides se encuentra la clorofila, y la energía captada de la luz solar por las moléculas de clorofila se utiliza para la excitación de electrones y luego para formar moléculas de ATP. Cuando vimos la estructura de los cloroplastos, observamos los tilacoides, las granas, en esta cavidad interior que se llama estroma, pero lo más importante de todas estas estructuras es que la mayoría de ellas, como en el caso de la clorofila, capta la luz solar y esta excita los electrones que forman esta molécula, y de esta manera se genera moléculas de ATP que van a almacenar esta energía producida por este movimiento, este flujo de electrones. Los cloroplastos son plastidios que producen y almacenan material alimenticio en las células de plantas y algas. Todos los plastidios se derivan de los protoplastidios, que son organelos precursores de la célula vegetal, no especializados, o de tejidos en crecimiento no desarrollados. Bueno, aquí lo que podemos explicar es que además de los cloroplastos, existen otros pigmentos otros organelos llamados plastidios, que también producen pigmentos. Y estos pueden realizar diferentes funciones, pero su origen son los protoplastidios, parece ser estructuras precursoras que dieron origen después a los plastidios. Por ejemplo, la célula vegetal es capaz de almacenar almidón en algunos plastidios. En determinadas condiciones pueden madurar y convertirse de una forma a otra, o sea, de plastidios a protoplastidios, y pueden realizar varias funciones. Observemos acá, por ejemplo, si son estimulados por la luz, se convierten en cloroplastos. Los cromoplastos contienen pigmentos que da color a las flores y frutos y atraen animales polinizados o dispersos o dispersores de semillas. Los leucoplastos almacenan almidón en las células de raíces y tubérculos. Como ustedes pueden ver, pueden hacer diferentes funciones. Aquí vemos un cuadro comparativo entre célula animal y célula vegetal. Ya conocemos nosotros la estructura de la célula eucariota, que son estas dos.
son células bastante complejas que están formadas por un núcleo bien definido y tienen un sistema membranoso muy complejo. ¿Ven? Este sistema membranoso complejo que se ve aquí también. Pero estas, a su vez, pueden tener muchas semejanzas, por ejemplo, en su complejidad, pero también pueden tener algunas diferencias. Vamos a ver algunas diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Podemos decir que la célula vegetal tiene cloroplastos, que son estos que ustedes ven acá. Sin embargo, estos cloroplastos no aparecen acá en la célula animal. Ahí no hay cloroplastos, ya que esta célula no realiza la fotosíntesis. Los cloroplastos son organelos especializados para realizar la fotosíntesis, característicos de las plantas y las algas, ¿verdad? Pero también otra diferencia podría ser que la célula vegetal tiene una vacuola, observen acá, bastante grande que almacena gran cantidad de agua necesaria, muy necesaria en las plantas, ¿verdad? Sin embargo, las vacuolas en la célula animal son pequeñas y tienen diferentes funciones. Pueden tener función digestiva, pueden tener función de almacenamiento de agua o control hídrico, entre otras funciones. También otra característica que vemos es que el núcleo en la célula vegetal se ve un poquito desplazado, miren. Sin embargo, aquí en la célula animal generalmente ocupa una zona más central. Bueno, estas son algunas diferencias, ¿verdad?, entre la célula vegetal y la célula animal. En cuanto a las semejanzas, bueno, son muy complejas, tienen grandes estructuras y organelos, igual que estas son semejanzas, y ambas tienen mitocondrias. Aquí tenemos las mitocondrias, que son generadoras de energía, y también aquí tenemos las mitocondrias. Entonces, estas son algunas de las semejanzas y diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Vamos ahora a estudiar un poquito una estructura que es muy importante. Esta se llama las membranas biológicas en general, pero las membranas pueden ser las membranas que forman los organelos o la membrana que forma la membrana plasmática, que es la que está rodeando y limitando a la célula. Por ejemplo, la membrana plasmática limita la célula del medio exterior. La complejidad de la membrana interna de la célula eucariota forma compartimientos adicionales para actividades muy especializadas. Y son estructuras dinámicas y complejas, fundamentalmente formadas por lípidos y proteínas. Pero ¿cómo está formada una membrana? Aquí tenemos este modelo. Este modelo es de mosaico fluido, se llama así. Y lo que estamos observando aquí es un modelo que representa un fragmento de la membrana. Ya habíamos estudiado cuando vimos lípidos que los fosfolípidos son estructuras que forman toda la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática, es un fragmento. Entonces todos estos que vemos acá, que tienen una cabecita polar, que tienen una doble cadena de ácidos grasos acá, ¿verdad? Estos son fosfolípidos. Observen ustedes qué cantidad de fosfolípidos va a formar toda la estructura de la membrana plasmática en una célula. Son miles y miles y miles de estas estructuras que forman los fosfolípidos, pero además las membranas están formadas por estas proteínas aquí coloreadas de rojo, que pueden atravesar toda la bicapa, como en este caso, que son las integrales, o pueden estar en un lado o en otro lado de esta bicapa. Estas son las periféricas. Pero además esta membrana, miren, tiene proyecciones formadas por carbohidratos complejos y también por proteínas complejas, formando glucoproteínas o glucocarbohidratos.
glucolípidos, perdón, o glucolípidos. Seguimos con membranas biológicas, ¿verdad? Bueno, las membranas son muy importantes porque son superficies para muchas reacciones químicas y transporte de sustancias al interior y el exterior de la célula. Y pueden ser, vamos a hacer un cuadrito para poder señalar mejor esto. Acá vamos a decir que son superficie para muchas reacciones químicas y transporte de sustancias al interior del exterior de la célula. Pueden ser receptoras de señales de ambiente externo e interno y funcionan como un sistema de transferencia y almacenamiento de energía. Fíjense qué importante son las membranas. Pero si continuamos hablando de la estructura de la membrana, como ya hemos explicado, esta está formada principalmente por fosfolípidos y proteínas asociadas, como son las integrales y las periféricas, formadas por dos capas concéntricas, interna y externa. Su espesor no sobrepasa los 10 nanómetros, es una medida muy pequeña. Sin embargo, algunas proteínas de membrana son mayores y atraviesan la membrana de lado a lado, que nosotros tuvimos oportunidad de ver en el modelo de mosaico fluido. Aquí tenemos este mismo modelo de mosaico, ahí se ve bien los fosfolípidos, ¿ve? Formando la capa exterior y estos fosfolípidos formando la capa interior, y se pueden ver estas estructuras coloreadas aquí de azul que forman las membranas, estas son las membranas periféricas, ¿ven? Que no atraviesan la bicapa, y estas son las integrales que atraviesan la bicapa. ¿Qué significa esto? Que la membrana uno podría separar la parte externa de la parte interna como que si fuera dos rebanadas de pan perfectamente, pero en la parte donde están las proteínas integrales nos costaría mucho porque estas unen fuertemente estas dos bicapas. Pero esta bicapa y esta bicapa dista mucho de ser estática. Todas estructuras son dinámicas, quiere decir que tienen movimiento por toda la superficie de ambas, por toda la superficie de ambas capas. Pero ¿qué importancia tienen los fosfolípidos en esta bicapa? Bueno, los fosfolípidos tienen dos cadenas de ácidos grasos, que son estos que ustedes ven acá, una, dos, aquí hay otros modelos de fosfolípidos, ¿ven? Esta porción es la parte hidrófoba no polar del fosfolípido y es la parte que repele el agua. Esta es la parte que queda entre las dos capas, ¿verdad? La parte hidrófoba, o sea, esta parte de los ácidos grasos es hidrófoba porque no reacciona con el agua. En el otro extremo tiene un grupo fosfato de carga negativa unido a una molécula orgánica hidrófila que forma la cabeza polar de este fosfolípido. Por estas características se denomina molécula anfipática. Esta es la otra parte del fosfolípido y aquí estamos recordando las propiedades de los fosfolípidos. Tenemos, además de las dos cadenas de ácido graso que son hidrófobos, tenemos una cabeza polar, ¿verdad? Que se combina fácilmente con otras moléculas y esta es la parte hidrófila. O sea, esta sí reacciona con el agua, pero estas cabecitas se mantienen en el lado izquierdo, en el lado externo y en el lado interno de la bicapa. La estructura de los fosfolípidos determina su orientación en la bicapa.
Ya dijimos que la parte de la cabeza se mantiene o bien del lado externo o bien en el lado interno. Y estas colas de ácidos grasos se mantienen en la parte entre las dos capas. Los grupos de cabezas hidrófilos de los fosfolípidos se orientan en contacto con el entorno acuoso. Sin embargo, las cadenas de ácidos grasos no, por eso son hidrófobos. Y estas quedan incluidas entre la bicapa. Los detergentes de uso común poseen una sola cadena de ácidos grasos y adquieren forma cónica en el agua. Los detergentes solubilizan los aceites, o sea, las grasas, quitan las grasas, porque las moléculas de estos pueden enlazarse con el interior hidrófobo de esta estructura. Vamos a ver acá un esquema que nos va a dar una idea un poquito más completa de cómo son los detergentes. Fíjense que en los detergentes solo hay una capa, ¿ven?, de fosfolípidos. No en este caso, que tiene una capa externa y una capa interna, ¿verdad? Pero observen acá que estos van a formar estructuras más o menos cónicas. Esta estructura va a ayudar a que los aceites y las grasas puedan pegarse en estas estructuras y ser eliminadas. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos se comportan como cristales líquidos porque adoptan una disposición ordenada donde cadenas de moléculas de fosfolípidos y otros compuestos pueden girar y moverse en direcciones laterales dentro de la bicapa. Como les decía que esta membrana, las membranas celulares, distan mucho de ser estáticas. Las moléculas tienen mucha movilidad y rápidamente se pueden trasladar de un extremo a otro extremo de la bicapa. Esto es lo que garantiza que cada célula, a través de su funcionamiento, todo el funcionamiento del organismo sea mucho más eficiente. Esto hace que la bicapa tenga las propiedades de un fluido bidimensional. Bueno, cuando hablamos de fluido nos referimos a que a través de la bicapa van a trasladarse o van a transportarse muchos materiales, sobre todo lípidos, líquidos y otros tipos de materiales que son fluidos. Pero esta fluidez tiene que tener un estado óptimo para que la membrana se mantenga en buenas condiciones. Si hay falta de fluidos, pues la membrana se resecaría mucho. Y si hay exceso de fluidos, la membrana se debilita. Entonces tiene que haber un estado óptimo de fluidos para que esta membrana pueda funcionar bien. Los lípidos deben encontrarse en un estado de fluidez óptima para que la membrana funcione adecuadamente. O sea que tienen que atravesar en determinadas cantidades para mantener la membrana funcionando correctamente. Algunos organismos tienen mecanismos reguladores que les permiten mantener sus membranas en estado de fluido óptimo. Por ejemplo, los organismos que no pueden mantener su temperatura interna constante compensan los cambios térmicos modificando el contenido de ácidos grasos de sus lípidos de membrana. Estos son diferentes mecanismos que los organismos implementan para mantener una temperatura constante. Por ejemplo, también el colesterol. El colesterol se encuentra, vamos a ver si encontramos un modelo de membrana para localizar el colesterol. Bueno, aquí podemos observar, aquí miren, colesterol, ¿ve? Aquí estas cositas amarillas que ustedes ven acá es el colesterol. Se encuentra embebido aquí entre
las dos capas. Pues el colesterol, perdón, es que últimamente me ha dado mucha tos. El colesterol actúa como amortiguador de fluidos, o sea, mantiene una cantidad de fluidos correcto en la membrana. Por ejemplo, los organismos que no pueden mantener su temperatura interna constante compensan los cambios térmicos modificando el contenido de ácidos grasos en sus lípidos de membrana. Aquí vamos a hablar del colesterol, pero a pesar de ser una estructura importante en la membrana, podemos decir que hay dos tipos de colesterol. El colesterol bueno, que es este que vemos aquí de color verde, ¿verdad? Que normalmente lo tenemos en cantidades moderadas en nuestro sistema circulatorio, en la sangre. Y tenemos el colesterol malo, que es este que está acá, que se deposita en las paredes de nuestros vasos sanguíneos y entonces este puede causar muchas dificultades. Por ejemplo, el colesterol malo, considere al colesterol de las LDL como el colesterol malo, que obstruye sus arterias con placas, es decir, que acá obstruye las arterias formando estas estructuras. Pero el colesterol bueno, que limpia sus arterias llevándose el exceso de colesterol malo de las LDL. Es decir, que el colesterol es una estructura normal de las membranas y mantiene un estado de fluidez óptimo en las membranas, pero este se puede ver en algunas cantidades de nuestros fluidos sanguíneos. Sin embargo, si hay un tipo de colesterol que se puede sedimentar acá en las paredes de las arterias y puede causar muchos problemas, ¿verdad? Y él normalmente tiene que circular una cantidad óptima de colesterol, pero este colesterol no es el malo. El colesterol es parte de la estructura de la membrana. A bajas temperaturas, el colesterol actúa como espaciador entre las cadenas de hidrocarburos de los ácidos grasos, restringiendo las interacciones de Van der Waals que facilitan la cristalización. Bueno, recuerden cuando hablamos de los diferentes enlaces químicos, vimos que las interacciones de Van der Waals eran muy comunes en algún tipo de moléculas donde se forman varias modificaciones de su estructura, porque estas se forman y se deshacen con mucha facilidad. Pero eso evita en determinado tiempo, no solo facilitan, sino también evitan el exceso de cristalización. También impide que las membranas, estamos hablando del colesterol, ¿verdad? También impide que las membranas se debiliten o desestabilicen a altas temperaturas al restringir el movimiento de fosfolípidos en determinadas regiones. O sea, miren aquí el colesterol, cómo está en espacios de la membrana entre los fosfolípidos. Las membranas biológicas pueden formar vesículas cerradas. Cuando hablamos de las mitocondrias, hablamos de los cloroplastos, hablamos de las vacuolas, hablamos de diferentes organelos. Algunos de ellos decimos que son vesículas cerradas porque no tienen aberturas, o sea, forman como vejigas. Algunas membranas están en estado líquido cristalino, tienden a formar vesículas cerradas. Las bicapas de lípidos son flexibles, lo que permite a las membranas celulares cambiar de forma sin romperse. Poseen las propiedades de fusionarse con otras bicapas formando compartimientos continuos. Todas estas
características de la membrana ayudan a su funcionamiento. Vamos a ver aquí algunas proteínas de membrana. Las proteínas de membrana no son uniformes y varían mucho de tamaño y composición. Aquí tenemos algunas formas, miren qué diferencias, formas muy diferentes de las proteínas de membrana, donde se conjugan las globulares con las helicoidales, ¿verdad? Y las cadenas simples. Entonces, estas proteínas de membrana varían mucho de tamaño y de composición. Muchas de ellas son globulares y de tamaño que exceden el espesor de la membrana y penetran parcial o totalmente en la bicapa de lípidos. Esta visión deja de ser estática, ya que la fluidez de los lípidos permite que muchas proteínas se muevan en el plano de la bicapa. Aquí tenemos diferentes formas de proteínas, las helicoidales, las globulares y las globulares combinadas. Observen aquí esta figura, tenemos, miren estas proteínas integrales, cómo están mostrándonos aquí en este modelo la diferencia, ¿verdad? Hay integrales, que son las que atraviesan la bicapa, y periféricas, que son las que están en la superficie. Las integrales están firmemente unidas a la bicapa, como en el caso de estas que vemos acá. Algunas pueden formar enlaces covalentes con lípidos que son parte de la bicapa. Otras pueden estar parcialmente embebidas en la membrana. Y la mayoría de las proteínas integrales atraviesan la membrana con regiones de sus cadenas polipeptídicas que penetran en el interior hidrófobo de la bicapa lipídica. Es decir, que aquí tenemos un resumen de cómo pueden ser las membranas. Las proteínas transmembranas y periféricas. Las proteínas transmembranas tienen regiones hidrófobas compatibles que les permite insertarse en el interior de la bicapa. Estas regiones que ustedes ven acá son hidrófobas, o sea, no reaccionan con el agua, y es por eso que estas pueden atravesar y mantenerse en estas regiones. Sin embargo, las periféricas no pueden atravesar la membrana, se mantienen en las superficies. Funciones de las proteínas de membrana. Algunas participan en el transporte de moléculas pequeñas a través de la membrana. Otras forman enzimas que modifican moléculas necesarias cerca de la superficie celular. Muchas son receptoras fijas de las membranas y reciben información del entorno y luego lo transmiten al interior de la célula. Otras unen células entre sí. Todas estas funciones tienen las proteínas de membrana. Ahora vamos a ver rápidamente otra estructura. Esta se llama pared celular, solo aparece en la célula vegetal y en algunas algas y hongos también. ¿Ven? Esta es la pared celular. Cuando vimos la comparación entre la célula animal y célula vegetal, pudimos observar que la célula vegetal presenta pared celular, igual que las algas y algunos hongos, pero que la célula animal no tiene pared celular. Aquí tenemos un modelo de una célula vegetal, un corte, podríamos decir, ¿verdad? Como es una célula vegetal. Y podemos ver toda esta estructura que forma como un marco alrededor de cada una de las células. Esta es la pared celular. Esta estructura le confiere gran resistencia y soporte a la célula vegetal. Aquí podemos ver mejor su estructura. Parece que fuera una estructura continua y sin embargo no es, sino que esta es una red de fibras. La pared celular primaria está presente en células de crecimiento que se expande cuando las células aumentan de tamaño.
La primera pared que aparece en la célula vegetal es la primaria. Esta pared solo está presente en las células que están en crecimiento. Es muy flexible y aumenta de tamaño cuando la célula vegetal va creciendo. Observen aquí esta que se ve más acá. Esta es la primaria. Esta es una membrana, una pared de una célula y esta es la pared de otra célula que están aquí unidas, ¿verdad? Que esa es la pared primaria. Pero la pared primaria de esta célula que está formada aquí, digamos que es una célula, y esta que formaría otra célula, están unidas aquí entre sí por la lámina media. Aquí se puede observar perfectamente la lámina media, miren. Y aquí tenemos la pared primaria de una célula y la pared primaria, perdón, la pared primaria de una célula y la pared primaria de otra célula. Pero aquí vemos otra pared que es mucho más gruesa. Y esta sería la pared secundaria. La pared celular secundaria aparece cuando las células detienen su crecimiento. Es de composición diferente, puesto que es más rígida y resistente. Una de las funciones de la pared celular es que le proporciona soporte, rigidez a la célula vegetal, evitando su distensión por la presión osmótica. Posteriormente vamos a estudiar el transporte celular, donde vamos a ver más detenidamente qué es la presión osmótica. Y la lámina media, que la lámina media se forma entre las paredes primarias de las células adyacentes. Es una capa de polisacáridos cementantes, o sea que unen, cementan, llamados pectina, que adhiere a las células entre sí formando los tejidos. Observen acá. Esta parte coloreada de rojo es la lámina media. ¿Ven? La que está coloreada de verde, perdón, la que está coloreada de verde sería la primaria y la que está coloreada de azul sería la secundaria. Entonces, esta es una célula y esta es otra célula, pero que están unidas por la lámina media. Bueno, por hoy yo creo que ya hemos completado la estructura de la célula eucariota. Vamos, perdón. Vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy estudiamos las mitocondrias, que son organelos que presentan las células eucariotas y son verdaderas fábricas de generación de energía. Y también son convertidores de una forma de energía en otra. También estudiamos los cloroplastos, que aparecen específicamente en la célula vegetal y en las algas. La función de ellos también es transformar la energía lumínica del sol en energía química. Y son también verdaderas fábricas de generación de energía para realizar el proceso de fotosíntesis. Posteriormente estudiamos la estructura de las membranas y básicamente cómo ellas están formadas por fosfolípidos, cómo también presentan membranas de diferentes tipos y formas muy necesarias para el transporte celular. Y también vimos la pared celular
que es una estructura que solo aparece en la célula vegetal y en algunos hongos y algas, y que le va a dar soporte a estas células. Pero también va a contrarrestar la presión del agua que entra a la célula vegetal. Y esto vamos a estudiar en la próxima clase, que es el transporte celular. Bueno, con esto terminamos por hoy y espero que hayan entendido esta clase. De todas maneras, ustedes ya saben que a través de la red nosotros nos podemos comunicar. Muchas gracias y que tengan todos buen día.